Entonces, este era nuestro diagramita de las botellas, era la posible solución 2. Recuerden que comúnmente cuando tenemos este tipo de soluciones, así, de esta manera, con Ds negadas y demás, se puede sustituir completamente por un flanco de subida o flanco de bajada, que en este caso pues son equivalentes, pero bien. Entonces, igualmente, vamos a hacer el diagrama COP de este. Aquí nada más se me olvidó poner el típico marcha y paro de emergencia. Bien, entonces el diagrama COP de esto, pues como siempre vamos a comenzarlo de un lado. Vamos a dibujar la línea completa, la toma, que eso equivale a 12 volts o 24 volts. Esa línea viene alimentada por nuestro botón de paro. Entonces, como siempre les he dicho, por eso el botón de paro es suficiente con que esté una sola vez aquí, exceptuando en procesos especializados que a lo mejor aún desactivando el botón de paro, a lo mejor no necesariamente, pues, la parte de emergencia se activa adecuadamente. Por ejemplo, en el ejercicio del examen del llenado y mezcladora de los diferentes tanques, en ese a lo mejor si ustedes aprietan el paro de emergencia, lo que pasa es que las electroválvulas se quedan ahí pegadas. Entonces a lo mejor habría que, dependiendo ya eso mucho de lo que se pida, vaciarlas. No sé, ahí ya hay mucha cuestión de diseño. Entonces, tal cual como la clase pasada, eso viene acompañado. Para aprender a cero, necesito de mi botón de marcha, ¿no? Mi pulsador de marcha. Entonces, este es M. Entonces, de tal manera que si P no está apretado, yo aprieto la marcha y eso va a ser, lo voy a dibujar pues acá abajito. Esas son mis condiciones. Básicamente la marcha es mi condición principal para aprender mi primer estado, que es K0. Bien, entonces como siempre lo mismo es, ya vi quién me prende, ahora necesito ver quién me apaga. Entonces en este caso el que me apaga, yo estoy aquí en 0, cuando ya llegué a 1, pues el que me apaga pues es el estado 1. Entonces el único diagrama que aparece, switch que aparecería ahí, pues sería 1 relacionado con K1. Entonces ya, ¿quién me prende? ¿Quién me apaga? Ya está. En el caso de a quién prendo, recuerden que en este caso pues no le interesa tanto. Esto es más una lógica de programación, más que más que lo que están aquí conectados, porque recuerden que justamente la lógica de COPS se separa de lo que tenemos conectado bajo la creencia de que el relevador tiene varios polos, varios tiros, y tenemos un diagrama eléctrico donde vamos a poder conectar absolutamente ya todo. Entonces, básicamente, reitero, en el diagrama eléctrico es donde ustedes van a ver cómo se conectan ya estas, excepción hecha de lo que les decía la clase pasada, que sea algo que comparta el mismo voltaje que nuestros relevadores, ya sea si los relevadores son de 12 volts o 24 volts, algo que comparta el mismo voltaje, porque ya nuevamente se los menciono, los relevadores lo que hacen es poder acoplar voltaje y comúnmente lo que acoplan no tiene el mismo voltaje, porque podemos tener lámparas o focos que funcionan a 120, podemos tener LEDs que funcionan con 5 volts y una resistencia, podría ser más que suficiente. Podríamos tener motores de corriente directa, hay motores de corriente directa que funcionan con 24, con 12 volts, con 9 volts, con 6 volts, etcétera. O podríamos tener motores trifásicos también. Entonces ahí ya depende un montón del tipo de actuador que tengamos. Entonces ya planteamos quién me prende, ya planteamos quién me apaga, aquí es K1. Ya planteamos quién me apaga.
Entonces, ya con eso, lo único que es plantear quién me mantiene prendido o cómo me mantengo prendido, es con el autoenclavamiento. Y entonces aquí tendríamos casero. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Profe. No, profe. ¿Ese casero siempre se pone? Es el autoenclavamiento. Va, que va. Sí, sí, es como lo vimos en todas las anteriores, en el ejercicio anterior, en todos los estados, siempre va el autoenclavamiento. Eso en diagramas COP. Cuando ustedes lo pasan a diagramas de ladders, que es, reitero, es básicamente lo mismo, solo cambia la nomenclatura, pero aparte les ofrecen una ventaja el ladder. El ladder van a tener que, ya no es necesario el autoenclavamiento. Si bien pueden programar idénticamente que con diagramas COP, idéntico, igualito, 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 la lógica es exactamente la misma. La diferencia va a ser que ustedes van a poder decidir entre si programan de esta manera, que es como clásica, pero los PLCs ya les ofrecen otro tipo de ventajas. Les ofrece como, por ejemplo, que, pues bueno, ya estás en un PLC, te ofrezco ciertas ventajas, y en el PLC va a haber la ventaja de que ustedes, como ya están hablando de programación directa, tienen, se tiene la ventaja de que esto se elimina, y entonces aquí eso se sustituye por un símbolo aquí en el casero diferente. Entonces, que se llama set. El set y reset. ¿Qué es eso? Ustedes, en el momento en el que con que llegue un 1 a la bobina, que en realidad ya no es una bobina, físicamente hablando, es un microcontrolador. En el momento en el que le llegue un 1 a lo que consideramos nosotros como bobina, entonces en ese instante K0 se va a mantener prendido. ¿Hasta qué momento? Hasta que tú le pongas una instrucción que se llama reset. Pero bueno, de todos modos, la versatilidad de esto es que ustedes pueden programarlo así y también funciona. O sea, igualito. Para el PLC es indistinto si utilizan esta forma o utilizan una forma un poquito más ya estructurada como de programación. Pero para los diagramas COPS, que es básicamente la construcción previa o hacer lo mismo que hace actualmente un PLC, se necesita forzosamente el autoenclavamiento, por lo que ya habíamos visto 2 clases anteriores, que es que si no se prende entonces solamente pulso M, se prende un tantito la bobina K0, y entonces en cuanto se deja de pulsar M, se apaga la bobina. Y entonces la idea es que el estado 0 esté prendido ahí hasta que, no sé, pase algo, ¿no? En este caso, pues no se va a mantener prendido mucho tiempo porque tenemos una transición directamente a 1. Entonces, bien, vamos a ver esa. Entonces, ahora vamos a ver la etapa número 1. Entonces, en la etapa número 1, pues, primero, ¿quién me prende? Pues me prende K0, ¿no? De ahí vengo. Voy a hacer un poquito más. Vengo de K0 y entonces K0 es el que me va a prender. Luego me va a prender K1. Aquí nada más recuerden que a ver, espérame tantito. Ok. Ok, sí. Entonces, para este caso, vengo, justamente les comentaba, me va a prender K0. Se supone que la otra condición que me debería de prender es esta, que es esta transición, pero pues como es un 1, pues no se pone nada. Entonces me prende K0, ya está. ¿Quiénes me prenden? Ya está. Luego la pregunta es, ¿quiénes me apagan? Pues aquí... El K2, ¿no? No, ¿por qué el K2? Porque yo pensaba que pasando a la etapa 2 apagaba la anterior, por eso dije K2. No, sí, tienes toda la razón. Sí.
Sí, tienes toda la razón, Monse. Sí, está bien. ¿Quién me apaga? Sí, efectivamente me apaga K2. ¿Y quién más me apaga también? El K3, ¿no? También. Ah, no, no es O cierto. que o habla K3 de prende. su, Más bien ¿eh? K3 prende, ¿no? Esa es Ah, la ah, otra. sí, sí. Esa es la otra que nos faltó considerar. Por un lado, vengo de aquí, ¿no? Vengo desde 0 a 1, que es esta parte que estamos haciendo aquí. Esa es la primera vez que me prenden. Pero cuando yo regreso por acá, esa es otra, ¿no? Entonces, ¿quién me está prendiendo ahí? Me está prendiendo K3, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ese va aquí. Me está prendiendo K3. Me está prendiendo K3. De momento, ese lo voy a dejar así. Bien, entonces, para este diagrama me prende K3 en combinación con D negada, ¿están de acuerdo? Entonces, K3 en combinación con KD negada, con D negada, significaría que yo pongo el switch normalmente cerrado de D. Es decir, pondría algo así. Algo así. Entonces, D está aquí normalmente cerrado, que significa denegada. Entonces, ya está. ¿Quiénes me prenden? O me prende, por un lado, K0, o me prende K3 en combinación con D, negada. ¿Están de acuerdo? Entonces, como son dos posibilidades, estas dos van conectadas de esta manera. En una condición aquí, básicamente, de o me prende K3 con D negada, que es venir por este camino, o me prende K0 solito. En caso de que K0, en lugar del Profe, 1, yo tengo una duda. dime, ¿Ahí cerró el circuito en D negada? ¿Lo cerró con K3 y K0? ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente eso representa una OR, porque o me prendo por aquí, o me prendo por acá, ¿no? Ajá. Entonces, ambos dos resultan en prender ¿a quién? A la etapa 1, ¿no? Acá. Acá Ajá. 1. Ok. Sí, por eso están así en paralelo, porque ambos dos pueden prender a lo mismo, pero o lo prendo por aquí cuando vengo por aquí, o lo prendo cuando vengo de regreso. Entonces, son dos posibilidades. De hecho, más o menos teníamos algo semejante en el pasado. En el pasado igual, la diferencia creo que es aprovechábamos el mismo sensor. Entonces, el circuito se cerraba por aquí y el sensor aparecía acá, por acá. Entonces, ahí se debe tener mucho cuidado de ver por qué caminos voy a ser prendido. Y entonces, reitero una vez más, en este caso es 3 con D negada para prender por un lado, o 0 con 1, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, Monse? Supondré que sí. No, sí, perdón, es que no sé qué le pasó a mi teléfono, se trabó. Ok. Bien, entonces ya está. Dos posibles caminos por donde prender. Ya entonces puse quienes me prenden, que es 0 y es 3, son los que me están prendiendo. Ahora, ¿quiénes me apagan? Pues como decía Monse, me apaga el estado 2. Entonces, me apaga 2. Y entonces, como siempre, los que me apagan van puestos cerrados. Y ya está. Entonces, con eso estoy garantizando que si yo prendo, presiono el botón M, el botón M hace que se energice la bobina, hace que se haga el autoenclavamiento, y en el momento en el que se energiza la bobina, se prende este también, lo cual hace que K1 se energice inmediatamente, haciendo que este de aquí salte, lo cual ahora evita que haya corriente aquí y que solamente esté prendido K, hasta ahorita está prendido K1, pero
todavía nos faltó algo más. ¿Qué es? Porque si yo prendo... ¿Cómo? El autoenclave, ¿no? Exactamente, porque hasta ahorita si yo aprieto M, se energiza K0. Hay autoenclave de K0, sí, pero eso hace que se cierre aquí, hace que la bobina K1 se energice, bota al estado 0, lo apaga, pero a su vez, como se apaga ese, hace que este regrese a abierto y se apaga, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta exactamente? El autoenclave. Entonces, esto lo quito. Bien, entonces para este nos falta justamente eso, el autoenclave. Y entonces el autoenclave, pues lo voy a poner por acá. Lo voy a poner del mismo color. Semejante. Entonces el autoenclave hace que, como siempre, el autoenclave es algo que va en paralelo. Me equivoqué aquí. Entonces vengo así y vengo así. Y esto va a ser K1. Entonces ahora sí, yo vengo de M, lo aprieto. Eso va a hacer que se energice K0. Si se energiza K0, entran a conducción todos los K0, entonces esto entra aquí. Si esto entra aquí, significa que ahora yo estoy conduciendo a K1. Si estoy conduciendo a K1, significa que K1 por acá se sale, haciendo que K0 deje de conducir. Pero entonces, a su vez, K1 fue activado, haciendo que este se active. Una vez que K1 está activo y en autoenclave, a su vez apagué K0 haciendo que este salte, pero como K1 ya entró en autoenclave, ahora tengo que la conducción de corrientes para acá. Entonces, si se dan cuenta, desde luego K3 y denegada no entraron en ningún momento a acción como era esperado, porque en este instante lo que yo estoy probando es que vengo de 0 y estoy saltando a 1. No, hasta el momento no vengo de 3 y estoy saltando de 1, sino estoy haciéndolo desde 0 saltando a 1. Pero bueno, entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Entonces, ¿va a borrar el K3 con la D negada o así lo deja? ¿Cómo? Entonces, ¿se va a borrar el K3 con la D negada o así se deja? No, Es que ya me confundí. ¿por qué lo borraría? Ay, no sé. El K3 con el D negada, es que no te confundas, solamente mantén el orden de lo que les he estado diciendo. Lo primero que deben de ver, como siempre, es quiénes son las personas que me prenden. Son con los que yo empiezo siempre, ¿no? ¿Quiénes me prenden? Ajá. Entonces, ya habíamos deducido que los que me prenden, pues por un lado es 0 con 1, ¿no? Que es este, 0 con un 1. Es más, Sí. si lo quieres ver, aquí le puedes poner un 1, ¿no? Aquí, esto que sea un 1. Ya está, entonces hice este camino. Luego, tengo que ver el otro posible que me prende, que también ya lo habíamos puesto, es 3 con denegada, que es este ahora de acá. Entonces, esos son los que me prenden. Y ya está, por eso los puse en morado. Luego, ¿quién me apaga? Pues como lo habías dicho, me apaga el estado 2, que es este de acá. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Sí. Y entonces lo único que siempre le debes de agregar, Monse, a todos es el autoenclave. Pero el autoenclave siempre debe de ir en paralelo de quiénes son las personas que te están activando. O bueno, más bien los sensores o la rutina o lo que sea que te está activando. Por ejemplo, en el estado 0, quien me activa es M. Entonces lo pongo en paralelo de M. En el estado 1, quien me prende, por un lado es K01, por otro lado es K3 denegada, y entonces, por tanto, el autoenclave de K1, que es el que está como más rojito, ese lo debo de poner en paralelo de quienes me prenden. Y entonces, por eso aparece K1.
Ah, ok. Sí, entonces recuerda, K1, que es este color, es procedente primero del autoenclave. No tiene que ver nada con quién me prende, quién me apaga. Es el autoenclave. Y el autoenclave, a su vez, siempre tiene que ir en paralelo con quienes me prenden, porque si no lo hago en paralelo, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que tuviera algo así. Vamos a suponer que el autoenclave, ay, no todo, que el autoenclave lo hubiera puesto así. Aquí está el switch y lo hubiera puesto en paralelo única y exclusivamente con este. Solamente lo hubiera puesto en paralelo con K3. Entonces, ¿estás de acuerdo, Monse, que si por alguna razón cuando K1 se energiza, ok, estoy de acuerdo, esto se cierra, pero si por alguna razón en ese instante de este abierto, ¿estás de acuerdo que no va a ocurrir el autoenclave? Sí. Entonces, por eso siempre se pone en paralelo con todos los posibles que me puedan prender, porque lo que estoy haciendo es evitarlos. O sea, a mí no me importan cómo estén, en qué estado estén. Sé que me pueden prender, pero el autoenclave va mejor siempre en paralelo para que por si alguno tiene una situación rara en la que yo no consideré eso, de todos modos, con una vez que se prenda la bobina, el autoenclave va a entrar. Oh, ya. De tal manera que si yo prendo por un lado, vamos a suponer que yo prendo por K0, se activa el autoenclave, ¿no? Porque K0 se cierra, hace que haya corriente por aquí, se activa K1 y K1 hace que se cierra y entonces hay flujo ahora por acá, a pesar de que K0 se vuelve a abrir. Eso es por un lado. Por otro lado, si ahora yo sigo el otro camino, es, yo vengo, se activa K3, D está negado, se activa K3, D está negado, lo que hace es energizar la bobina energiza K1 y a pesar de que, bueno, eso, K3 se vino así, y a pesar de que K3 o D salten, ya sea que D salte, quiere decir que se interrumpe el flujo por acá, pero como yo activé K1, la energización sigue por acá. Y entonces de tal manera que aseguro que única y exclusivamente quien me va a pagar es cuando yo pase al estado 2. Que es justamente lo que pide, ¿no? Siempre un GraphSet, que única y exclusivamente el que va a pagar al estado siguiente, al estado actual, es el estado siguiente. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna otra duda? No, ya no. Vientos. Bien, entonces ya hicimos el estado 1, ahora vamos con el estado número 2. Entonces, el estado número 2, como siempre, va a empezar con quienes me prenden. ¿Y quiénes me prenden? ¿Quiénes prenden al estado 1? K1. K0 y K3. Perdón, al estado 2. K1. K1, ¿no? Es el único que me está, que me prende, pero ¿quién más me prende además? ¿Qué otra condición necesito de prendido? El D, ¿no? El D. Entonces, justamente el 1 viene asociado con el D, entonces con eso empiezo. Entonces, vengo, lo voy a hacer, ¿sí? Vengo de 1, entonces ese 1 viene asociado con estas bolitas, siempre van a indicar conexión. Aquí, en esta, todo esto es referirme a que están conectados al mismo nodo, ya saben, como en el diagrama, como en la protoboard, donde toda esa es una sola línea, el azul o el rojo, y estos de acá implican conexión. Ahí, acá, todo esto esta es una conexión, esta es otra conexión, y ya. Bien, entonces, vengo de 1, vengo de K1, entonces lo dibujo. Esto es K1. Y luego necesito que también me active D. Recuerden que cuando vienen así sucesivas, es
uno tras otro. Esto de aquí es D. D, entonces ya está. Y eso va a hacer que se prenda mi bobina K2. Mi bobina K2. Y entonces, ahí está. Bien. Ok, K2, ya está. Entonces, ¿hay algún otro que me prenda? No, yo no. No, son los únicos. Bien. Entonces, ahora voy con los que me apagan. ¿Quién me apaga? El K3. El K3. Entonces, ahora acá. Siguiente D, ¿no? Que tiene abajo. ¿Con D negada? ¿Cómo? ¿Con D negada? No. Cuando los que me apagan, recuerden que esos que son este de aquí y este de acá aparecen solitos. Los que me apagan ok. aparecen solitos. Pues nada, se considera K3. Sí, nada más consideramos K3. Entonces, en este caso tenemos K3. Sí, porque evidentemente lo que va a pasar es que cuando se active K3, por las condiciones que sean, inmediatamente va a saltar, hacer que salte el switch. Entonces, no importa cómo esté denegada, ¿no? Porque recuerden que denegada es la condición para pasar de 3 a 1, no para apagar 2. Entonces, siempre las transiciones deben de estar asociadas con el inmediato siguiente, no con el anterior. O sea, T1 no está asociado con apagar 1, ¿están de acuerdo? El único que está asociado con apagar 1 es 2 directamente, el estado como tal 2, no las transiciones. Bien, entonces, por tanto, aquí tengo K3. Y después, ¿qué falta? El autoenclave. Ajá, ya tengo quienes me prendieron, el morado, quienes me apagan, que es el estado K3, y ahora me falta el autoenclave. Entonces, los que me prenden son K1 y D, entonces el autoenclave va en paralelo ahí con K2. K2, que soy yo mismo. Entonces, por ejemplo, yo mismo, K2, pues siempre debe de estar con yo mismo, ¿no? O sea, debe de tener el mismo nombre, porque es el autoenclave, por eso es autoenclave. Bien, entonces ya tengo ahí a K2, el autoenclave, y en este caso, S2 prende prende al timer 1 también. Entonces recuerden que ahí hay timers que pueden ser compatibles, que no. En el caso de que sea un 555, no lo ponen. Lo ponen a la salida del relevador, o en caso de que sea compatible, pues lo ponen. En el caso de aquí, lo que voy a hacer es agregarlo única y exclusivamente porque, pues sí, en esa época en donde se hacía esto, e inclusive en los PLCs, pues viene incluido así como por defecto. Entonces, como viene incluido por defecto, única y exclusivamente los timers sí los voy a agregar. Que podría ser que no, pero si no los agregan, entonces los deben de agregar en el diagrama eléctrico. Ahí sí deben de aparecer. Entonces, es más, si quieren lo voy a poner hasta punteado, porque tenemos una gran variedad de timers y tanto el PLC lo puede hacer, un 555 lo puede hacer. Entonces, hay mucha variedad. A veces puede ser compatible con el voltaje que estamos manejando aquí, a veces no. Entonces, pero en esa época se inventaron modulitos también que los hacían compatibles más fácilmente. Entonces, por eso, y reitero una vez más, el PLC siempre trae incluidos timers por defecto. Entonces, por eso lo estoy agregando. Y ahí está. Listo. Entonces, ese es mi timer 1. Mi T1. Bien, ya está. Entonces, ya hice K3, K2. Finalmente, me falta hacer el estado 3, ¿no? Entonces, ¿quiénes me prenden? A3 lo prenden 2, K2. ¿Con quién más? Y el timer, ¿no? Exactamente. Sí, el timer. Sí, porque es la transición. Sí, recuerda siempre, ¿quién me prende? El estado y la transición. ¿Quién me apaga? Solamente el estado. Ok, entonces en este caso me prende... ¿Esa clase sí la está grabando? Sí, perdón. Sí. Me prende entonces 2 con el timer 1. Entonces, regreso acá.
Implemento un poquito más mi línea. Entonces igual. Vengo por aquí. Vengo por aquí y me prende 2. K2 con el timer 1. Con el timer 1. Ahí está. Ya tengo quien me prende. Y luego, ¿hay alguien más que me prenda? No, ya no. No, ya no, efectivamente. Bien. Entonces, ahora, ¿quién me apaga? Pues él mismo, ¿no? Termina la secuencia. No, recuerda que un graph set nunca termina. Nunca debe Ah, bueno, terminar. entonces Empieza con sería... K1, ¿no? Exactamente. Recuerda que hay que seguir el mismo flujo y entonces el que me apaga es 1. Única y exclusivamente me apaga 1. Sí, pues ya decía yo. Bien, entonces quien me apaga es 1. Porque si no pones a 1 aquí, voy a hacer que este estado, que es K3, se mantenga activo siempre y no haya quien lo apague, ¿no? Bien, entonces, ¿quién me apaga? Me apaga el estado 1. Que es K1 aquí. Y bueno, todo esto para prender a la bobina K3. Ya está. Y finalmente, ¿qué me falta? El autoenclave, ¿no? El autoenclave que va aquí en paralelo con estos dos, que son los que me prenden. Y entonces sería el autoenclave con K3. Bien, entonces, si se dan cuenta, con eso ya tienen el diagrama COP. Y entonces vamos a checarlo. Ya habíamos visto qué pasa cuando yo activo la marcha. Efectivamente, el estado 1 entra con el autoenclave. Ese ya lo habíamos visto. Entonces, quiere decir que si el estado 1 entró con el autoenclave, yo tengo este aquí activo. Y entonces, K1 va a estar cerrado y va a estar ahí, va a estar activo todo el tiempo que sea necesario. Puede ser mucho, puede ser poco tiempo, pero en el momento en el que D se active, que es justamente lo que yo estoy esperando, entonces estamos en el punto en el que un M1 está avanzando la banda, entonces la botella se va aproximando a nuestro sensor, y en cuanto llega a D, significa ya llegué abajo ya estoy posicionado por debajo de la electroválvula, entonces eso quiere decir que D se cierra, haciendo que haya un flujo de corriente por aquí. K2 se activa, entonces K2 se activa por acá, haciendo que K2 se active al mismo tiempo por acá, apagando el estado 1, es decir, apagando la banda. Entonces, eso está muy bien. Ajá. Right. Ajá. Bien. Entonces, ya estoy activo ahí. K2. Ya hubo el autoenclave, quiere decir que K2 está ahí completamente funcionando. El timer 1 se activó también. Entonces, eso hace a su vez que K2 se cierre acá. K2 está cerrado allá, pero todavía no se activa K3 porque no falta el timer 1 que se active. Entonces, pasa lo que tenga que pasar, es decir, la electroválvula baja, sube, lo que sea, pero al mismo tiempo el timer 1 se activó, entonces en cuanto termine el tiempo del timer 1, su estado cambia a 1, haciendo que se active timer 1, por tanto este se activa, polarizamos nuestra bobina haciendo que K3 se active, eso hace que aquí se active K3 haciendo que haya autoenclave acá y haya flujo de corriente acá, pero al mismo tiempo hace que K3 de acá se bote, lo cual termina haciendo que se bote otra vez. A pesar de que timer 1 se llegase a quedar cerrado, no importa, K2 ya se botó. No hay flujo por acá, pero sí hay en K3. Y también aquí se apagó porque se botó K3, ¿no? Y ya está. Entonces, de tal manera que ahora estoy prendido con K3. ¿En qué momento eso hace, como K3 está activo, eso hace que ahora sí entra aquí K3? Y entonces, como me dice que el D debe de estar negada, pues se corrobora, hay que ver.
porque pudiera ser que de acá, de este estado, D se haya quedado abierto. Entonces, hasta que D esté negado, voy a hacer que eso ocurra. Entonces, por tanto, en K3 empiezo a mover el motor hasta que D esté negado, ya sea que esté en su estado original o no, lo cual haría que se active K1, se active el autoenclave y repitamos el ciclo. ¿Sí? Sí, Yes. sí. Entonces eso pues es analizar que se hayan llevado a cabo, como el graph-set lo dice, todos los estados del graph-set. Y entonces con eso pues yo ya aseguro que efectivamente esto lo que va a hacer es hacer mi máquina, ¿no? De embotelladora. Entonces pues claro, pues si aquí nada más tenemos 1, 2, 3, 4